Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Yo soy el doctor Alberto Luis de Lima, director médico del ICVA. Y como siempre, tratando de desarrollar este canal de comunicación con nuestros colegas, tratando de acercarle las novedades en medicina cardiovascular al más alto nivel. Nos acompaña el doctor Marcelo Trivi. Marcelo es el jefe de medicina cardiovascular del ICVA. Además es coordinador del programa por enfermedades de trastornos del ritmo. Tiene más de 20 artículos publicados en revistas indexadas. Ha participado de múltiples consensos y actualmente es el director del consenso de síndromes coronados agudos. También ha sido director del Consejo de Emergencias de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que tenemos un gusto enorme de poder compartir con él este ratito. Así que el tema, igual que vamos a tocar hoy, es el tema del HERT-Team, ¿no? Una cosa que hace muchos años hemos implementado acá en el ICVA. A propósito de la investigación, que siempre tiene sus aristas, que siempre dejan algo cuando uno hace el protocolo de investigación. Y llegamos acá a este momento del rol de los HERT Teams en las organizaciones y, bueno, indudablemente ha promovido como un estándar en la toma de decisiones en cardiología, tanto intervencionista como estructural, ¿no? Sin embargo, su implementación varía en diferentes instituciones. Marcelo ha sido pionero en la conformación y la organización del HERT-Team acá en el ICVA, así que tiene mucho para contarnos en cuanto a los principales desafíos que nos propone, ¿no? Su verdadera función. Así que, Marcelo, ¿cómo te va? Muy bien, Alberto, y gracias por invitarme, gracias por estar acá y tratar de transmitir conocimientos y también situaciones de actualización de temas para nuestra audiencia. Sí, Marcelo, ¿esto del HERT-Team es una decisión consensuada o termina siendo una burocracia innecesaria? Bueno, es una buena pregunta. Yo te diría que para contestarte esto, uno tendría que pensar un poquito la historia del HERT-Team, por qué se llama HERT-Team, de dónde salió y a dónde va. El HERT-Team, que en principio no tiene una traducción en español demasiado aceptada, por eso la seguimos usando este anglicismo, nació con el estudio SYNTAX, un estudio muy importante para la cardiología. Recordemos, el estudio SYNTAX fue el primer estudio donde se incluyeron pacientes que tenían enfermedad coronaria, candidatos a revascularización, y se los sorteaba a tratamiento quirúrgico, una cirugía de bypass o angioplastia con stent coronario. Obviamente, para ponerse de acuerdo, qué paciente era candidato a los dos procedimientos, hubo que sentar en una mesa de discusión a un intervencionista y a un cirujano, y que ellos dos aceptaran que el paciente era candidato a una u otro procedimiento. Esto fue el germen del HERT-Team, que inicialmente estaba formado por estas dos personas, pero después esto rápidamente se trasladó a reemplazar viejos métodos de discusión de la cardiología, empezando por las juntas médicas, que yo nunca tuve la oportunidad de conocer, pero sí los ateneos de discusión de casos clínicos que todavía siguen vigentes, para reemplazarlos por una reunión multidisciplinaria muchas veces dentro de la cardiología, pero de distintas aristas, donde se incluye en general un intervencionista por cateterismo, un cirujano cardiovascular y un clínico como mínima integración, pero en general esto se nutre de más especialistas y termina reemplazando a estos métodos más conservadores o más antiguos de discusión médica. Lo que se trata de hacer es que la decisión de cómo tratar a un paciente, en general complejo, no pase por una persona ni por un experto, sino que pase por una discusión médica entre distintos grupos con distintas visiones y que entre ellos se pongan de acuerdo de cuál es el mejor tratamiento para los pacientes. El HERT-Team inicialmente era para pacientes coronarios, rápidamente pasó hacia pacientes valvulares, porque hubo que
discutir qué paciente era candidato a ponerse una válvula percutánea en la estenosis aórtica versus qué paciente tenía que ir a cirugía convencional y qué paciente no se tenía que operar. Y eso hizo crecer mucho el Heart Team de válvulas, o lo que hoy se llama hoy el Valve Team. Nosotros en el instituto fuimos pioneros en esto, como vos bien decías, y hace más de 10 años que tenemos todos los miércoles a la mañana 1 hora o 1 hora y media de discusión de pacientes valvulares. Ya en general candidatos a válvulas percutáneas es una exigencia muchas veces de las coberturas, que se discuta en un ámbito multidisciplinario cuál es el mejor tratamiento para el paciente, pero no solamente se discuten pacientes para este tipo de patología de la estenosis aórtica. Esto ha mutado hacia el clip mitral, recientemente hacia el triclip o el clip tricuspidio, es decir, estamos abordando todas las valvulopatías y bueno, en general se discuten casos problemáticos y complejos. En el instituto tenemos Heart Team funcionando de válvulas, de enfermedad coronaria, de enfermedad vascular, en cierta manera de insuficiencia cardíaca en los pacientes candidatos a trasplante. Casi diría que prácticamente en todos los grupos por enfermedades o grupos por patología tenemos un Heart Team funcionando, incluso hasta en prevención, donde se decide a veces tratamientos complejos o de alto costo, o medidas o tipo de estudios de prevención que se debieran discutir. Es decir, la discusión médica en Heart Team evidentemente ha evolucionado, a veces presenciales, la mayoría de las veces virtuales. Eso también es un cambio muy importante con respecto a los viejos ateneos de discusión. O sea, es que en la gestión, cuando se habla de mirada compartida, que creo que es un poco de esto se trata, ¿no? Hay un problema, hay una cuestión que resolver y hay que buscar una mirada compartida. Pero charlando con algunos colegas, inclusive que lo percibí al principio, y por ahí le pasa a aquellos que lo está iniciando, es que parece un lugar donde el cirujano o el hemodinamista o el intervencionista va medio a pescar los casos y llevárselos, porque así era la manera que históricamente se venían manejando hace ya años las organizaciones y los servicios, y esto viene como a unir. Pero ¿cuáles son los condimentos que necesita en términos de participantes? ¿Cómo lo has logrado acá en el ICVA, lograr ese equilibrio para que pueda generarse una mirada compartida? Bueno, lo primero es que no está mal que el intervencionista vaya a una discusión médica para seleccionar los pacientes que va a operar o va a intervenir. Es mucho mejor que hacerlo solo en un consultorio cerrado o entre bambalinas. Acá realmente lo importante es que la discusión sea una discusión médica, sea una discusión basada en el paciente, y es muy difícil ahí cuando te enfrentas con tus colegas de otras, dentro de la cardiología, pero con otras miradas y otras especialidades, realmente tenés que consensuar, y ¿no? Es interesante que nosotros rara vez tenemos que votar para decidir una conducta. En general las conductas son siempre por consenso, pero me parece que cuando uno pone pública su posición frente a la conducta de un paciente, en cierta manera blanquea la situación. Está muy bien el interés del intervencionista o del cirujano, de quien fuera, de hacer la intervención con la que él cree que cura a los pacientes, pero tiene que estar equilibrado por una mirada más holística del resto del grupo médico. ¿Cuál es la otra parte del grupo médico que son infaltables en esa búsqueda del equilibrio y tratar de dominar al paciente a través de un lente común? Bueno, me parece que los especialistas en imágenes, que uno podría incluir dentro de la cardiología, pero creo que ya se han diferenciado, es muy importante. Y de acuerdo al Heart Team se necesita la opinión de otros especialistas. Por ejemplo, en tema de fragilidad, uno muchas veces tiene que recurrir a especialistas en fragilidad o a geriatras. En temas de trombosis venosa, la opinión del hematólogo es fundamental, pero no necesariamente tiene que estar en todas las reuniones, sino que muchas veces son invitados para discutir un paciente con una determinada patología, el infectólogo en pacientes con infecciones valvulares o de distintas prótesis y demás. Es decir, hay todo esto incluye también a veces posiciones de anestesistas, de enfermería, paramédicos. Es decir, tiene que tener la ductilidad de poder discutirlo en público, cualquiera sea la situación que se presente, ¿no?
¿Y cómo lo implementaste acá? ¿Quién es el que trae el caso? ¿Quién decide qué se discute y qué? Bueno, siempre hay un coordinador, siempre hay un coordinador que en caso de ausencia se designa un nuevo coordinador, que es el que reúne los casos y ya se publicita, que le dice a los médicos que lleven sus casos, hay una secretaría que los recibe. Incluso últimamente esto se ha agrandado a médicos de cabecera, donde se les ofrece que presenten su caso y nosotros lo hacemos con todo gusto, y creo que es un intercambio muy rico con el médico tratante diciendo, mira, tengo este paciente que tiene tal cosa, y a veces surgen discusiones muy interesantes. No siempre tenemos la respuesta, pero por lo menos discutirlo entre varios cuando la decisión es difícil siempre le agrega valor al tratamiento de los pacientes. Sí, yo creo que nosotros desde estar incorporados al grupo Swiss Medical participamos también del HERTEAM con otras clínicas del grupo, lo cual permite, ¿no?, una alineación en cuanto a las conductas, una alineación en las decisiones, ¿no?, más uniformidad, ¿no? Por supuesto, y compartir el paciente es muy complejo porque la verdad que todos tenemos, ¿no? Es interesante que el HERTEAM en prácticamente todas las especialidades, si ustedes repasan las últimas guías van a ver que en todas las guías se habla prácticamente sin excepción de la necesidad de discusión de pacientes en un HERTEAM. Sin embargo, hay poca evidencia a favor de los HERTEAM, es decir, de la utilidad del HERTEAM para la toma de decisiones. Nosotros presentamos y publicamos justamente 10 años de experiencia con HERTEAM en pacientes valvulares candidatos a válvula percutánea, y revisando la literatura, la verdad que hay muy poca evidencia de la utilidad del HERTEAM. Para nosotros es sumamente útil. La realidad es que los pacientes que nosotros a lo largo de 10 años recomendamos que se usara una técnica, concretamente un reemplazo valvular quirúrgico percutáneo, la evolución de los dos grupos ha sido muy buena. Los pacientes que se consideró que no eran aptos para ninguna de esta intervención tuvieron una evolución mucho peor, como muestran prácticamente todas las series. Pero sacando estas pocas publicaciones que hay del tema, las recomendaciones son muchas, todas las recomendaciones son de clase 1C, vale decir experiencia o recomendación por expertos, no por estudios controlados. Yo te llevaría a ahondar un poco, ¿no? Porque creo que estamos hablando con una persona que investiga sobre lo que hace. Es decir, me gustaría ahondar un poquito más sobre ese trabajo. Sé que está publicado en la Revista Argentina de Cardiología, son 10 años. Contanos más detalles de cuántos pacientes se incluyeron, cómo fue la manera de ir recabando esos pacientes y finalmente cuáles son las conclusiones de esa investigación. Bueno, realmente nosotros incluimos cerca de 1000 pacientes a lo largo de 10 años, y creo que la pregunta viene a cuestión porque cualquiera de nosotros que empiece con un proyecto asistencial, si de entrada tiene base de datos, se incluye a los pacientes en base de datos de A1, de A2, de A10, como te querés acordar, a lo largo de 10 años tenés un montón de pacientes incluidos. Esos pacientes fueron seguidos y la realidad es que nosotros necesitamos esos datos primero para ver nosotros mismos y lo que pasa muchas veces, ver si uno está haciendo las cosas bien o la está haciendo no tan bien o directamente mal. Y la única manera de tener esos datos es registrarlo pacientemente, paciente por paciente, y poder tener un seguimiento de esos enfermos. La realidad es que por eso creo que hay pocas publicaciones, porque en muchos lados no se registran adecuadamente. El seguimiento de estos pacientes puede ser medio difícil, porque capaz que un médico trae su paciente a una discusión y después uno no, si no lo tiene internado y demás, es muy difícil a veces contactarlo después. Pero bueno, es importante cuando uno inicia y así lo hicimos nosotros de entrada. Cuando empezamos con esto dijimos, vamos a tabular todos los pacientes porque el día de mañana queremos saber cómo fueron, y así es como juntamos tantos pacientes y los pudimos presentar y publicar. Los resultados fueron cuando se discute un paciente en un grupo multidisciplinario, con la venia de todos, se elige mejor tratamiento. Los tratamientos, los dos, fueron equivalentes, muy buenos resultados para los dos grupos de intervención y muy malos resultados, como era de esperar, en pacientes con estenosis aórtica severa, sintomática, en pacientes añosos y con comorbilidades, que eso es justamente el perfil de paciente que tenemos principalmente para discusión, ¿no? Pacientes que tienen estenosis aórtica severa, sintomática y por alguna otra razón, edad avanzada, fragilidad, comorbilidades, uno tiene dudas si realmente una intervención lo va
a favorecer o lo va a perjudicar. Cuando uno lo discute, y no solamente es la discusión, es la preparación del paciente, porque si el paciente tiene determinada patología que se puede llegar a mejorar para llegar a la intervención, también eso ayuda a la toma de decisiones. Por eso es tan difícil ver los resultados, porque son medidas donde uno toma acciones de acuerdo a lo que va encontrando y va modificando sobre la marcha lo que de otra manera hubiera sido una evolución más desfavorable. Marcelo, por lo que un poco me comentas, sí veo que tradicionalmente los Heart Teams están compuestos por cardiólogos clínicos, intervencionistas, cirujanos cardiovasculares. Con el avance de la inteligencia artificial, ¿no? El tema de todo este desarrollo de las imágenes con una medicina de muchísima mayor precisión, ¿vos creés que deberíamos expandir el Heart Team para incluir expertos en análisis de datos, bioingeniería o especialistas en genética? Interesante la pregunta, porque el cardiólogo clínico inicialmente no formaba parte del Heart Team, pero fue necesario incorporarlo fundamentalmente por dos razones. La primera, para actuar de árbitro. Siempre si hay discusión entre dos, pueden no ponerse de acuerdo. Cuando son tres en la discusión, el número impar ayuda a tomar unas decisiones. Y eso que insisto que no hubo votaciones, pero muchas veces el número solamente hace innecesaria una votación. Segundo, la incorporación de inteligencia artificial me parece fundamental en esto, ¿no? Es decir, porque, y en ese sentido hay cierta polémica de la incorporación de la inteligencia artificial a la ciencia. Creo que los médicos tenemos cero duda de que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo y que la inteligencia artificial nos va a permitir hacer muchas de estas cosas en forma mucho más rápida y eficiente. Así que creo que sin duda es el camino, ¿no? Es el camino de evitarnos pérdidas de tiempo innecesarias cuando las máquinas por ahí pueden hacer las cosas mejor que nosotros. Yo te escuchaba al principio, o hace un ratito, con respecto a la publicación y a la escasez de publicaciones. Creo que publicar tiene que ver con poner una pequeña luz, una pequeña llama en el camino del conocimiento. El tema parecería ser que no ha sido posible aún demostrar objetivamente su impacto en desenlaces clínicos, ¿no? Y optimización de recursos, por lo menos por lo que entiendo, y si no, corregime, hasta el momento. Para vos, ¿cuáles serían las métricas claves para evaluar la efectividad de un Heart Team en términos, será de mortalidad, morbilidad, pero sobre todo el tema de calidad de vida y costos para el sistema? Y yo creo que es difícil de armarlo. También lo hemos pensado hacer a través de nuestra propia institución, a través de observatorios de las patologías, porque claro, los pacientes que pasan por un Heart Team son pacientes seleccionados. Habría que tomar, para demostrar la utilidad de esto, habría que tomar un paciente del Heart Team versus una muestra similar que no pasaron por Heart Team para demostrar que la discusión médica lo favoreció. Pero en la práctica es muy difícil armar eso, y por eso yo creo que hay pocas publicaciones en cuanto a la utilidad. Mucha recomendación y poca publicación por la dificultad de juntar esta población que es media esquiva de los que por ahí no se presentan en el jardín, ya sea porque la decisión es más fácil o porque el médico no quiere discutirlo en un grupo médico. Pero parecería que sería necesario, ¿no?, encontrarle ese punto para realmente demostrar. ¿Se te ocurre a vos alguna estrategia específica? Entiendo que hay dificultades operativas y técnicas, pero dentro del equipo, comparar los grupos que no pasan dentro de la misma organización, o básicamente, ¿cuáles serían para vos las métricas que habría que mirar? Bueno, me parece que si uno dijera, considerando la decisión del Heart Team en función a determinadas variables, es decir, poner determinadas variables que uno diga, de acuerdo a esta variable se decide una conducta u otra, versus librado al azar, seguramente los resultados deberían ser distintos. Las métricas no es muy difícil de determinar, pero sí creo que el problema lo veo más en cómo seleccionar esa población. Marcelo, un placer enorme haber compartido con vos esto y sobre todo tu larga experiencia en este concepto de ver la medicina a través de un lente común y que sin duda tiene que beneficiar y mejorar el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a la audiencia que nos está escuchando. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.